Buenas tardes, estimados postulantes a esta charla, ¿no? Dirigida a ustedes, ¿no? Les habla Eric Alata, especialista de la DIET, me acompaña Ana Ucochea. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal, Anita? Bueno, el día de hoy estaremos realizando esta charla informativa, ¿no? En la cual está dirigida a ustedes postulantes que clasificaron la etapa descentralizada de este concurso de acceso para cargos directivos y especialistas 2022-2023, ¿no? Para el cargo de directivos de institución educativa. Estamos dentro del marco de la resolución viceministerial número 166-2022 MINEDO. Bienvenidos sean ustedes a esta charla. Bueno, empezamos, Anita. Bien, buenas tardes una vez más, bienvenidos a este espacio. Vamos a dar inicio. Y bueno, el objetivo de esta sesión informativa dirigida a postulantes, bien, es brindarles información a ustedes, postulantes que clasifican a la etapa descentralizada del concurso de acceso a cargos directivos y de especialistas 2022-2023, correspondiente a los cargos de directivos de institución educativa. Bien, brindarles información referida a esta etapa, que es la etapa descentralizada, como el modelo de evaluación, el cumplimiento de requisitos, los impedimentos para postular, el derecho a recibir la bonificación por discapacidad de corresponder, las causales de retiro, los instrumentos de evaluación y la etapa de reclamos, ¿sí? Entonces, toda esta información se va a compartir el día de hoy. Vamos a continuar y aquí en pantalla ustedes pueden visualizar el programa de esta sesión informativa. Se ha previsto que las actividades a realizar en esta sesión informativa pues estén organizadas de manera que permitan el logro del objetivo. Esta charla está distribuida de la siguiente manera. Bien, entonces tenemos aquí un listado de actividades. Ustedes se pueden dar cuenta, hemos empezado esta sesión informativa con la presentación del objetivo, ¿sí? El objetivo de esta sesión. Luego presentaremos información referida a los aspectos generales del concurso de acceso a cargos directivos y de especialistas 2022-2023, correspondiente a los cargos de directivos de institución educativa. ¿Sí? Revisaremos cómo está organizado el concurso, información sobre los comités de evaluación, en este caso referido a la conformación, ¿sí? Asimismo veremos el modelo de evaluación para la etapa descentralizada, los instrumentos de evaluación, los puntajes máximos y mínimos, así como el puntaje final. Bien. Además revisaremos el cumplimiento de requisitos e impedimentos para postular al concurso. Posteriormente, brindaremos información sobre la verificación del cumplimiento de requisitos, los impedimentos para postular, las causales y sobre todo la acreditación del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, ¿sí? Las causales de retiro en este caso. Seguidamente vamos a presentar los instrumentos de evaluación cuya aplicación está a cargo del comité de evaluación. Estos instrumentos son dos, es la matriz de valoración de la trayectoria profesional y la entrevista. Bien, asimismo presentaremos información sobre la etapa de reclamos.
Luego de ello se brindará un espacio para poder responder las preguntas que se han formulado a lo largo de la presentación. Por favor, recuerden que las preguntas o dudas que vayan surgiendo durante la explicación las pueden registrar en el formulario de consultas, ¿sí? Es un enlace que se ha compartido en donde ustedes pueden registrar las dudas, preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo de la presentación, claro está, referidas a los temas que nosotros vamos a presentar, ¿sí? Nosotros vamos a estar atentos y en un determinado momento pues vamos a dar respuesta a esas preguntas. Y bueno, finalmente realizaremos el cierre de la sesión informativa, ¿sí? Entonces, aquí hay un panorama de todas las actividades que se van a presentar, los temas que se van a desarrollar el día de hoy. Vamos a continuar y ahora en pantalla ustedes pueden ver información sobre los aspectos generales del concurso. Entonces, lo que continúa es presentar información sobre estos aspectos generales del concurso. Bien, en la imagen ustedes pueden observar una línea de tiempo, bien, en donde se aprecia la organización del concurso de acceso a los cargos de directivos de institución educativa. Pueden identificar fechas, pueden identificar actividades. Vamos a ir explicando una a una para que quede totalmente clara cómo es esta organización del concurso de acceso a cargos de directivos de institución educativa. Bien, entonces, del 23 del 9 del 2022 al 10 de octubre del 2022, comprendió la convocatoria del concurso y la publicación del cronograma. En ella se realizó la inscripción de los postulantes. Del 27 de diciembre del 2022 al 2 de agosto del 2023 se desarrolló la etapa nacional. En ella se realizó la aplicación de la prueba nacional, que fue el día 16 de julio del 2023, en donde se aplicaron 2 subpruebas. Una de ellas fue de comprensión lectora y la otra fue de conocimientos de gestión educativa y gestión pública. Bien. Adicionalmente, se publicaron los resultados preliminares. Se desarrolló la etapa de resolución de reclamos y la publicación de los resultados finales de la prueba nacional. Bien. Del 17 de agosto del 2023 al 7 de noviembre del 2023 se realiza la publicación de plazas, la selección de la región y la DRE y OLAS UGEL. A su vez, también se produjo la publicación de postulantes clasificados a la etapa descentralizada. Bien. Del 24 de octubre del 2023 al 8 de febrero del 2024 comprende la etapa descentralizada, teniendo como primera actividad la conformación de comités de evaluación. Bien. Del 8 de noviembre del 2023 al 20 de diciembre del 2023 se realiza la verificación de requisitos e impedimentos y del derecho a recibir bonificación por discapacidad y la aplicación de la matriz de valoración de la trayectoria profesional y de la entrevista, ¿sí? Como vemos, luego de la publicación de resultados preliminares, entre el 26 de diciembre del 2023 al 5 de enero del 2024, se realiza la presentación y resolución de reclamos. Bien. La publicación de resultados de la etapa descentralizada está prevista para el día 9 de enero del 2024. Luego de la primera selección de plazas para cargos directivos de institución educativa, se efectuará la publicación de ganadores de la primera selección del concurso. Esto programado para el día 15 de enero del 2024. Luego de esta actividad viene una segunda selección de plazas para cargos directivos de institución educativa y se efectuará la publicación de ganadores de la segunda selección de plazas para cargos directivos de IE, prevista para el 24 de enero del 2024. Cabe señalar que posterior a la etapa descentralizada se efectuará la fase excepcional, que comprende del 24 de enero del 2024 al 31 de enero del 2024. Y bueno, esta etapa implica la publicación de cuadro de méritos por región, el acto público de elección y adjudicación de plazas y la publicación de resultados.
Bien, finalmente se señala que el inicio de la designación es el 1 de febrero del 2024. Entonces, todo esto que acabo de mencionar en cuanto a fechas y actividades, ustedes lo encontrarán resumido en esta pantalla. Sí, aquí se precisan las fechas, cada una de las actividades, los periodos de fecha, que es bastante importante tenerlos en cuenta. Hay un cronograma del concurso y ello ustedes pues, pueden acceder a través de la página de evaluación docente. Ahí está el cronograma, la normativa, los documentos que ustedes pueden consultar con respecto a la organización de este concurso de acceso a cargos directivos de institución educativa. Vamos a pasar a la siguiente pantalla y en esta pantalla hay información referida a los comités de evaluación. Bien, entonces, teniendo como contexto de manera general las actividades del proceso de evaluación del concurso, pues ahora vamos a presentar a los encargados de la evaluación durante la etapa descentralizada. Bien, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos al comité de evaluación, el cual es un órgano de carácter temporal, ¿sí? Que se constituye con acto resolutivo y goza de autonomía en sus decisiones y sus funciones son indelegables. Entonces, de acuerdo con el numeral 5.4.7.5.1 de la norma técnica, los integrantes del comité de evaluación para el concurso de acceso a cargos de directivos de institución educativa son los que se detallan en pantalla. Ustedes pueden ver ahí 4 miembros. El primero, ¿sí?, es el director de la UGEL o el jefe del área de gestión pedagógica, quien preside el comité. Bien. Luego tenemos otro miembro que puede ser 2 directores de institución educativa de la jurisdicción de las más altas escalas magisteriales. Aquí tenemos 2 directores, ¿no? Luego tenemos otro miembro que es el jefe de personal de la UGEL o el que haga sus veces. Luego tenemos un especialista en educación de la UGEL. Bien, entonces aquí se detallan los integrantes de comité de evaluación. En total, ¿cuántos son? Son 5 integrantes. Bien, cabe mencionar que una de las funciones del comité de evaluación es el conducir los procesos de evaluación que les correspondan y aplicar los instrumentos de evaluación a su cargo, ¿sí? Ello de conformidad con el modelo de evaluación aprobado por el MINEDO. Bien. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a la siguiente pantalla y aquí ustedes tienen información referida al modelo de evaluación, específicamente la etapa descentralizada. Bien, entonces voy a presentar el modelo de evaluación del concurso de acceso a cargo de directivo de institución educativa. El concurso considera 2 etapas de aplicación de los instrumentos de evaluación. Bien, la etapa nacional y la etapa descentralizada. Como vimos en la organización del concurso, en la pantalla que se presentó anteriormente, la etapa nacional, de acuerdo al cronograma del concurso, inició el 27 de diciembre del 2022 y culminó el pasado 2 de agosto del 2023 con la publicación de resultados finales de la prueba nacional en el portal del MINEDO, ¿sí? Ello con respecto a la etapa nacional. Luego viene la etapa descentralizada. Participan en ella los postulantes que superaron los puntajes mínimos establecidos en etapa nacional y aquellos que postularon a los cargos de director de gestión pedagógica de la DRE, jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL, especialista en educación de la DRE o especialista en educación de UGEL y no resultaron ganadores. Bien. La etapa descentralizada está a cargo del comité de evaluación, ello según el numeral 5.4.7.1 de la norma técnica. Bien. En esta etapa, el comité de evaluación, ¿qué es lo que va a hacer? Revisa y verifica que los postulantes, ¿sí?, cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Reforma Magisterial, su reglamento y en la presente norma técnica.
Bien. Además, verifica que el postulante no cuente con impedimentos para participar en el presente concurso, cuente con la documentación que acredita el derecho a recibir bonificación por discapacidad señaladas por ley, de ser el caso, claro está, y también si se encarga el comité de evaluación de aplicar los instrumentos de evaluación correspondientes. Y estos instrumentos de evaluación son dos, ¿sí? La matriz de valoración de la trayectoria profesional y la entrevista. Entonces, estos dos instrumentos de evaluación están a cargo del comité de evaluación. El cronograma para el desarrollo de la etapa descentralizada, ¿sí?, comprende del 24 de octubre del 2023 al 8 de febrero del 2024, la cual se inició con la conformación de los comités de evaluación, ¿sí? Entonces, ello con respecto a la etapa descentralizada del concurso. Seguimos avanzando y ahora sí, ustedes pueden identificar en pantalla información referida a la calificación de los instrumentos de evaluación. Entonces, como se puede observar, el instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional tiene un puntaje máximo de 60 puntos, ¿sí? Y no tiene un puntaje mínimo requerido. Mientras que el siguiente instrumento de evaluación, que es entrevista, tiene como puntaje máximo 60 puntos y es requisito para superar la etapa descentralizada obtener un puntaje mínimo de 30 puntos. Este instrumento de entrevista sí tiene un puntaje mínimo. Bien, entonces, de ambos instrumentos que se están presentando, el único que requiere puntaje mínimo requerido es la entrevista. Bien, y estos dos instrumentos están a cargo del comité de evaluación. El comité es quien aplica estos instrumentos. Muy bien. Ahora con respecto al puntaje final, ¿sí?, para determinar el orden de ganadores hay consideraciones adicionales, ¿no?, que se tienen que tener en cuenta. Primero se determina el puntaje total. ¿Y cómo se determina el puntaje total? Pues este puntaje total es el resultado de sumar el puntaje de la prueba nacional con el puntaje obtenido en la matriz de valoración de trayectoria profesional y el puntaje obtenido en la entrevista. Entonces, de esa manera se obtiene el puntaje total. Luego, para poder obtener el puntaje final, porque si se dan cuenta, una cosa es el puntaje total y otra cosa es el puntaje final. Entonces, para poder obtener el puntaje final, se suma al puntaje total la bonificación por discapacidad en caso corresponda, ¿sí? El puntaje final es procesado por el aplicativo proporcionado por el Minedu. Para ello, el comité de evaluación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ingresar la información correspondiente a la matriz de valoración de la trayectoria profesional y también la información referida a la entrevista. Bien, así como también la verificación del cumplimiento de requisitos, los impedimentos para postular y el derecho a recibir la bonificación por discapacidad en caso corresponda, ¿sí? Los resultados finales de la etapa descentralizada son publicados por el Minedu en el portal institucional en la fecha establecida en el cronograma de este concurso. Se precisa aquí, y es importante tenerlo en cuenta, que la bonificación por discapacidad que está prevista en la Ley General de la Persona con Discapacidad consiste en otorgar el 15% sobre el puntaje total obtenido en toda la evaluación, ¿sí? Ello es con respecto a este puntaje final. ¿Bien? Ahora sí, nos vamos a ubicar en esta pantalla que están observando, que está referida al cumplimiento de requisitos. Bien, entonces, el comité de evaluación aplica los instrumentos de evaluación señalados en el modelo de evaluación establecido por el Minedu. ¿Sí? Dos instrumentos de evaluación. Revisa y verifica los impedimentos para postular en el concurso de acceso, el cumplimiento de requisitos y la bonificación por discapacidad de corresponder.
En este sentido, pues el comité de evaluación verifica los requisitos mínimos que deben cumplir los postulantes para poder acceder al concurso de acceso a los cargos de directivos de institución educativa. Y estos requisitos mínimos que deben cumplir los postulantes son los siguientes, ¿bien? Por un lado tenemos que debe estar ubicado como mínimo en la tercera escala de la carrera pública magisterial de la Ley de Reforma Magisterial. Este requisito se verifica con el informe escalafonario expedido a través del sistema informático de escalafón. ¿Sí? El comité de evaluación verifica en el informe escalafonario que se cumpla este requisito, ¿no? De estar ubicado como mínimo en la tercera escala. Para postular a los cargos directivos de institución educativa, educación intercultural bilingüe, de la forma de atención pedagógica de fortalecimiento cultural y lingüístico, revitalización cultural y lingüística y ámbitos urbanos del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe, el postulante, como requisitos, debe, primero, contar con el dominio mínimo exigido de forma oral y escrita de la lengua originaria predominante en el ámbito territorial, de acuerdo con los niveles requeridos en el anexo 2 de la resolución ministerial número 646-2018-MINEDO, así como conocer la cultura local. Y también hay otro requisito, que es estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias. ¿Bien? Estos dos requisitos son verificados a través del aplicativo dispuesto por el MINEDO en el portal institucional, no siendo necesario, ¿sí?, que los postulantes presenten ante el comité de evaluación los documentos en físico. No es necesario, ¿sí? El comité de evaluación es quien verifica el cumplimiento de estos requisitos a través del aplicativo dispuesto por el MINEDO, ¿sí?, en su portal institucional. Entonces, ¿el postulante debe presentar documentos sobre estos requisitos? No, no es necesario. Bien. Vamos a pasar a la siguiente pantalla en donde están los siguientes requisitos. Bien. Seguimos con el cumplimiento de requisitos. Para el cargo de director de institución educativa de educación técnico-productiva, el postulante debe contar con lo siguiente. Bien. Título de profesor o licenciado en educación en área técnica o título de profesor o licenciado en educación en cualquier especialidad y título profesional en área tecnológica o técnica. Bien. O título de profesor o licenciado en educación en cualquier especialidad y título profesional técnico. Se verifica con el informe escalafonario expedido a través del sistema informático de escalafón. Entonces, a través de este informe escalafonario es que se verifica el cumplimiento de este requisito. ¿Qué más con respecto a los requisitos que debe cumplir el postulante? Para acceder a una plaza de cargo directivo en una institución de gestión privada por convenio, ¿sí?, el postulante debe contar con la aceptación del gestor de la institución educativa, la cual debe remitir al comité de evaluación a través de los medios y plazos establecidos por este. Bien, entonces aquí, con respecto a acceder a una plaza de cargo directivo en una institución educativa de gestión privada por convenio, el postulante sí debe de contar pues con la aceptación del gestor de la institución educativa y el postulante remitir al comité de evaluación, ¿sí?, esta aceptación del gestor de la institución educativa y va a remitir esta documentación a través de los medios y plazos establecidos por el comité de evaluación. Bien. Luego, el postulante, otro requisito es que el postulante debe encontrarse en el mismo grupo de especialidad de la plaza a la que postula, según corresponda. En caso de que el postulante se encuentre en condición de encargado, destacado, designado excepcionalmente o designado temporalmente,
el grupo de especialidad corresponde a su plaza de profesor y se acredita con el informe escalafonario correspondiente. Bien. Y finalmente por aquí tenemos en la pantalla, en el caso de que el postulante se encuentre designado en un cargo del área de gestión institucional, se requiere que haya sido evaluado en su desempeño en el cargo para postular al concurso de acceso. ¿Sí? Vamos ahora a la siguiente pantalla y como nota importante, ¿sí? Tenga en cuenta que durante la actividad de selección de UGEL ODRE de su interés para el cargo de directivo de institución educativa, el postulante debe verificar el grupo de especialidad que registró al momento de su inscripción del concurso de acceso 2022, considerando el nivel, modalidad y ciclo de plaza en la que fue nombrado. ¿Sí? De no ser así, podrá realizar la modificación al momento de realizar la selección de DRE o UGEL. El postulante que no tenga información de la plaza de su nombramiento deberá verificar y, de ser el caso, actualizar en el aplicativo de selección los datos de su grupo de especialidad considerando la modalidad, nivel o ciclo de su título pedagógico. Esto según el numeral 7.5 de la norma técnica. Bien, entonces atención con esta nota importante que les acabo de mencionar y ustedes pueden ver en pantalla. Muy bien, habiendo dicho ello, ahora sí nos ubicamos en la siguiente pantalla, en donde hay información referida a los impedimentos para postular al concurso. Bien, entonces, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial, los impedimentos para postular al concurso, ¿sí?, son los siguientes. Vamos con el primero, es encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública por motivos de sanción administrativa disciplinaria, destitución o resolución judicial que así lo indique, según lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Reforma Magisterial. De acuerdo al artículo 52, la inhabilitación impide al servidor ejercer función docente pública durante un determinado lapso, por haber sido sancionado como consecuencia de la comisión de una falta grave en el ejercicio de su función pública o en su vida privada, que lo hace desmerecedor del ejercicio docente público. ¿Sí? Ello referido a la inhabilitación. El siguiente impedimento sería registrar sanciones o limitaciones para el ejercicio de la profesión docente en el escalafón magisterial. De registrarse alguna de estas sanciones o limitaciones, pues se verifica lo siguiente. Primer punto, los postulantes sancionados con amonestación escrita o suspensión en el cargo hasta por 30 días podrán participar siempre que haya transcurrido un año desde que se cumplió la sanción aplicada hasta la fecha de inicio de la actividad de inscripción al concurso de acceso 2022. Siguiente, los postulantes sancionados con cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde 31 días hasta 12 meses pueden participar siempre que hayan transcurrido 2 años desde que se cumplió la sanción hasta la fecha de inicio de la actividad de inscripción al concurso de acceso 2022. El postulante no debe encontrarse con sanción vigente y o registrada en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles o en el escalafón magisterial, y el postulante debe verificar que no tenga sanción vigente y o registrada desde la fecha de inicio de la actividad de inscripción al concurso de acceso 2022 hasta la fecha de emisión de la resolución de designación en el cargo. Entonces, el postulante debe de hacer esa verificación, ¿ya?, siendo exclusivamente su responsabilidad si la información no está actualizada. Atención aquí, postulantes, con este último punto, ¿sí? Es responsabilidad
de ustedes hacer esta verificación de que no se tenga sanción vigente y o registrada desde la fecha de inicio de la actividad de inscripción al concurso de acceso 2022 hasta la fecha de emisión de la resolución de designación en el cargo. Bien. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla y seguimos con los impedimentos para postular al concurso. Otro de los impedimentos es encontrarse inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos dolosos, redereci. Aquí corresponde que el postulante, ¿sí?, verifique que no se encuentre inscrito en este registro, toda vez que es su responsabilidad si la información no se encuentra actualizada. Atención nuevamente aquí, estimados postulantes, es responsabilidad de ustedes pues hacer esta verificación de que no se encuentren inscritos y que esté actualizado este registro. Bien. Otro punto sería registrar antecedentes penales o judiciales, haber sido condenado por delito doloso, haber sido condenado con sentencia por los delitos de corrupción de funcionarios o por delitos de tráfico de drogas, haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, así como haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos, haber sido condenado por los delitos señalados en los literales C y J del artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial, así como encontrarse dentro de los alcances de las leyes número 29988, número 30794 y número 3091. Bien. Recordemos aquí que el postulante al momento de su inscripción registra en el formato digital del aplicativo no encontrarse con alguno de los impedimentos señalados. Dicho registro tiene, recuérdenlo bien, carácter de declaración jurada. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a la siguiente pantalla y aquí pues les mostramos las causales de retiro. En cualquier etapa del concurso, dentro del marco de sus competencias, el Minedu o el comité de evaluación pueden retirar al postulante que no cumpla con las disposiciones establecidas en la Ley de Reforma Magisterial, su reglamento o la norma técnica. ¿Bien? Son causales de retiro las siguientes. ¿Bien? Tenemos aquí la primera, ¿no?, que es realizar un acto de suplantación durante el desarrollo del concurso de acceso sin perjuicio de la responsabilidad civil y o penal que corresponda. Otra causal de retiro es realizar cualquier acción dirigida a sustraer, reproducir en forma impresa o digital, en todo o en parte, los instrumentos o documentación de la evaluación correspondiente al presente concurso, antes, durante o después de su aplicación, así como cualquier otra acción dirigida a alterar o afectar sus resultados o a obtener beneficios para sí o para terceros. Bien. Esas serían las causales de retiro y los procedimientos a seguir en la etapa descentralizada. Los postulantes que incurren en estas causales son retirados de forma automática por el Minedu. Bien. Luego del retiro del postulante, el comité de evaluación, mediante un oficio, dará cuenta de la conducta del postulante a la UGEL ODRE a fin de que disponga la remisión de los actuados a la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos, disciplinarios para docentes, según el cargo que corresponda, a efectos de que califique los cargos contenidos en el oficio y determine la procedencia de instaurar un proceso administrativo disciplinario a través de un informe preliminar. En caso se decida la procedencia, la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes debe realizar el procedimiento establecido en el documento normativo vigente que regule el procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Bien.
Es importante aquí también que de comprobarse los hechos mencionados en la causal del numeral 5.2.3.1.1, es decir, realizar cualquier acción dirigida a sustraer o reproducir instrumentos o documentos de la evaluación antes, durante o después de su aplicación, así como alterar o afectar o buscar obtener beneficios, los postulantes quedan impedidos de participar en las evaluaciones de acceso a cargos y ascenso convocados durante los siguientes 5 años, contados a partir de incurridos los hechos, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponda. Bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla y seguimos con causales de retiro. Bien, entonces, son causales de retiro brindar información adulterada o falsa o registrar información errónea en el aplicativo de inscripción del concurso de acceso 2022. Para el caso de información errónea se considera algunas excepcionalidades expresas en la norma técnica. Bien. Otra causal de retiro sería no cumplir con los requisitos del cargo al que postula, previsto en el numeral 5.2.1, o encontrarse inmerso en alguno de los impedimentos señalados en el numeral 5.2.2 de la norma técnica del concurso. El procedimiento a seguir para estas causales son las siguientes. Bueno, es el siguiente procedimiento a seguir. En etapa descentralizada, si luego de la aplicación de los instrumentos de evaluación, el comité de evaluación verifica que el postulante incurre en las citadas causales que acabo de mencionar, registra dicha información en el aplicativo asignado para ingresar la evaluación de los postulantes. Posteriormente, en la fecha de la publicación de los resultados preliminares de la etapa descentralizada del concurso de acceso, a través del aplicativo de consulta individual, el Minedu pone en conocimiento al postulante lo registrado por el comité. ¿Sí? En caso el postulante no se encuentre conforme con sus resultados preliminares, puede presentar su reclamo ante el comité de evaluación, el mismo que va a revisar y analizar la información que sustenta el reclamo y si éste procede puede modificar la información registrada en el aplicativo. En caso el reclamo no proceda o el postulante no haya presentado reclamo, el comité de evaluación debe notificar al postulante que no cumple con los requisitos del concurso y o se encuentra inmerso en algún impedimento y procede a informarle su retiro de manera escrita y motivada, comunicando a la DIEP, que es la Dirección de Evaluación Docente, a través de oficio para que realice las acciones correspondientes. Sí, aquí están entonces detallados los procedimientos a seguir. Vamos en la siguiente pantalla, seguimos con causales de retiro y aquí encontramos dos más, ¿no? Se consideran también causales de retiro por límite de edad, después de la emisión de la resolución que formaliza el cese en la carrera pública magisterial, por fallecimiento. El procedimiento a seguir para estas causales es el siguiente. En la etapa descentralizada, los postulantes que incurren en los causales B, E, F y G del numeral 5.2.3.1.1, los cuales están referidos a realizar actos de suplantación, sustracción de instrumentos o documentación, por límite de edad o por fallecimiento, ¿sí? Son retirados de forma automática por el Minedu. Para la verificación de las causales F y G se toma en cuenta los sistemas de información del Minedu en cualquier momento del concurso de acceso. Bien, entonces ello en referencia a estas causales de retiro. Ahora, es importante, ¿sí?, tener en cuenta lo siguiente. Una vez efectuado el retiro del postulante, no podrá ser incluido en actividades posteriores considerando el carácter preclusivo de las etapas del concurso, salvo que el postulante cumpla con los requisitos mínimos para otros cargos, ¿sí?, puestos en concurso, en el que seguirá habilitado para participar en las actividades del mismo. De detectarse que el postulante no cumple con los requisitos señalados en el numeral 5.2.1 de la norma técnica y o
se comprueba que se ha brindado información adulterada o falsa luego de haber sido emitida la resolución de designación, la instancia superior jerárquica, ¿sí?, que emitió el acto resolutivo declara la nulidad de oficio de dicho acto administrativo por la vulneración de las disposiciones del TUO, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa civil y o penal que corresponda, debiendo informar a la DIGDD sobre las acciones adoptadas. Esta información ustedes la encuentran en el numeral 5.2.3.2.6 de la norma técnica, ¿sí? Entonces, es importante recordar esta información. Ahora vamos a pasar a la siguiente pantalla y aquí ya nos ubicamos en la acreditación del derecho a recibir bonificación por discapacidad. Bien, entonces, ya lo había mencionado, lo vuelvo a mencionar. La bonificación por discapacidad consiste en otorgar el 15% sobre el puntaje total obtenido en toda la evaluación. Para recibir la bonificación por discapacidad prevista en la ley número 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, el postulante debe presentar ante el comité de evaluación correspondiente dentro del plazo establecido en el cronograma. Este es del 8 de noviembre al 28 de noviembre de 2023, que debe presentar copia simple del certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificados registrados de las instituciones prestadoras de salud, ¿sí?, del servicio de salud, que son las IPRES públicas, privadas o mixtas a nivel nacional, o las brigadas itinerantes calificadoras de discapacidad, que son las BICAT, a cargo del Ministerio de Salud, o también la copia simple de la resolución de discapacidad emitida por CONADIS, o el carnet de inscripción al Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. Bien, ello para la acreditación del derecho a recibir la bonificación por discapacidad en caso corresponda. Bien, vamos a continuar entonces. Eric, nos vamos a ubicar ahora en los instrumentos de evaluación. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias. Continuamos entonces con esta presentación. Bueno, lo que vamos a revisar ahora, después de haber visto este marco general, ¿no?, estos aspectos generales sobre lo que es el modelo de evaluación, ¿no?, en realidad, cuáles vienen a ser el cumplimiento de requisitos, los impedimentos, las causales de retiro. Ahí tenemos, como se dice, lo que viene a ser todo lo que es el marco que regula este procedimiento. Vamos a entrar ahora a revisar los instrumentos, ¿no? El modelo de evaluación, como bien sabemos, esta etapa descentralizada contempla la aplicación de dos instrumentos de evaluación, lo que viene a ser la matriz de valoración de la trayectoria profesional y entrevista, ¿no? Vamos a revisar cada uno de estos instrumentos. Bien, entonces, vemos en pantalla pues, que son dos instrumentos de evaluación, ¿no?, que está a cargo del comité de evaluación, ¿cierto? Entonces, para la aplicación, en el caso de la matriz de la valoración de la trayectoria profesional, pues permite valorar la formación académica y profesional, los méritos y la experiencia profesional del postulante. Para ello, el comité de evaluación va a revisar y verificar en el informe escalafonario de cada postulante, el cual es expedido a través del sistema informático de escalafón. La información que sustenta, claro está, el cumplimiento de cada uno de los criterios considerados en los aspectos de este instrumento, ¿no? Esto es a través del informe escalafonario que el comité va a, digamos, a verificar si cumple o no con estos requisitos, ¿no?, que son parte de cada uno de los aspectos, ¿no?, del instrumento, ¿ya?, de los criterios que tienen que estar valorados. Vamos a revisarlo posteriormente. El segundo instrumento que aplica el comité de evaluación es la entrevista. Bueno, aquí se establece un diálogo con ustedes, con el postulante, a fin de valorar si cuentan con las condiciones necesarias para asumir el cargo al cual se encuentra postulando, ¿cierto? Entonces, en este caso, como son el cargo de directivo 10, ¿cierto? Para el desarrollo de esta entrevista, la norma técnica contempla dos aspectos a considerar, lo que es la aptitud para desempeñarse en el cargo al que postula y las habilidades para el ejercicio en el cargo, ¿no? Al interior de ellos también se van a presentar un total de 10 criterios, 5 criterios para cada aspecto. Ahora, las orientaciones para la aplicación del instrumento de entrevista es la que se han brindado, ¿no?, oportunamente
para que puedan ser, digamos, aplicados durante este procedimiento, ¿no? Además, la aplicación de sus instrumentos, como bien sabemos, el comité de evaluación va a verificar el cumplimiento de requisitos e impedimentos y también va a verificar el derecho de recibir la bonificación por discapacidad, ¿no? Dentro de las fechas establecidas en el cronograma. Y eso está de acuerdo a quienes ustedes, algunos postulantes, pues sustentan que tienen derecho de recibirla, ¿no? Recibirla. Bueno, entonces, veamos entonces ahora lo que viene a ser la matriz de la valoración de trayectoria profesional, ¿no? Entonces, la trayectoria profesional del postulante es valorada mediante la matriz de valoración de trayectoria profesional, la que permite calificar de forma estandarizada tres aspectos. Primero es formación académica y profesional, están los grados, diplomados, están lo que viene a ser la formación en capacitaciones, en fin, ya lo vamos a ver, ¿no? Segundo, lo que vienen a ser los méritos, en este caso, reconocimiento, que hemos visto a través de resoluciones por participar en un concurso, que también lo vamos a ver cuáles vienen a ser los criterios. Y la experiencia profesional, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es su participación en algún tipo de cargo que ha asumido. ¿Bien? Ahora, lo que debemos tener en cuenta nosotros que el puntaje máximo, ¿no? El puntaje máximo que es obtenible mediante este instrumento es de 60 puntos y como también habíamos revisado anteriormente, no tiene un puntaje mínimo, ¿ya? Los criterios de la matriz de valoración de la trayectoria profesional, estas van a ser acreditados con el informe escalafonario, ¿ya? En este caso, digamos, el postulante no necesita presentar nada. Es el comité quien lo va a realizar solicitando el informe escalafonario y va a verificar pues que se cumple con estos criterios, ¿no? Estos criterios. Bien. Ahora, los criterios valorados a través de este instrumento, ya tengamos bien en cuenta, se acreditan, como hemos dicho, a través del informe escalafonario, ¿no? Esto lo hace el comité, ¿no? El comité de evaluación solicita el área correspondiente, el área de escalafón, ya sea el OGEL o DRE, ¿no? O lo que haga a sus veces, donde se encuentra el dato personal del postulante. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Ahora, el periodo en el cual el comité puede digamos, revisar los informes escalafonarios, revisarlos, solicitarlos, va entre el 8 al 28 de noviembre del 2023. Entonces, me enfatizo que es el comité quien va a valorar esta matriz a través del informe escalafonario, ¿ya? Entonces, el comité de evaluación revisa el informe escalafonario, revisa, va a verificar tanto la declaración jurada, que como bien dicho en el momento en que ustedes declararon o no estar inscritos en alguno de estos impedimentos, ¿verdad? Por los postulantes, y van ustedes y va a verificar pues que lo que aparece en el informe escalafonario acrediten, pues, ¿no? Acrediten que cumplen estos requisitos, que cumplen estos criterios, ¿cierto? También el comité va a verificar los documentos que acrediten la condición de discapacidad, ¿ya? Discapacidad tengamos en cuenta. De aquellos, claro está, que presentan en el tiempo estimado, ¿no? Presentan estos documentos que sustentan que son beneficiarios de esta bonificación. Bien, entonces vamos a ver, vamos a seguir profundizando en este instrumento de la matriz de valoración de trayectoria profesional. Ya, este cuadro número 5 del anexo 1 de la norma técnica se presenta de esta manera, ¿no? Para el aspecto 1, formación académica profesional, ¿no? Revisemos este aspecto, ¿ya? Punto por punto, y lo vamos a detener en hacer lectura de cada criterio, ¿ya? Podemos ver cuáles vendrían a ser los puntajes máximos de este aspecto. Como vemos en la última columna, el puntaje máximo de este aspecto es de 18 puntos. Un postulante puede llegar a 18 puntos y que cumple estos 5 criterios. Los criterios son 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 respectivamente, ¿no? Entonces, respecto al aspecto de formación académica profesional, ya, como hemos dicho, es de 18 puntos. El puntaje, en este caso, el 1.1, si lo leemos bien, ya, el 1.1, solicita que el comité de evaluación, al momento de verificar, va a marcar el casillero que corresponde al máximo grado académico. Hay 2 grados académicos. Si ve en el informe escalafonario que el postulante tiene grado de doctor, acá no estamos diciendo que si tiene estudios concluidos, capacitación, no. Si tiene el grado de doctor, o marca, eso equivale a 8 puntos. Si tiene el grado de maestro, de magíster, de maestría, también marca 6 puntos. Si tiene ambos, doctor y maestría, se marca el mayor,
el mayor, el grado doctor. Bien, entonces tengamos en cuenta esta parte. Si no tiene ninguno de ellos, no marcaría nada, ¿no? El 1.2 es título de segunda especialidad, pero no solamente segunda especialidad, sino en qué es. Entonces, el comité va a verificar si ustedes tienen como postulante en su informe escalafónico está registrado, tiene título de segunda especialidad, ya, pero ¿en qué? No, tiene título, no, ¿en qué tiene? ¿En qué? ¿Qué dice en este cuadro 5, el anexo 1? Dice, en acompañamiento, monitoreo pedagógico, dirección, administración y o gestión de institución educativa, gestión escolar, gestión de educación o denominación similar. ¿Ya? Entonces, ahí está la precisión de en qué sería el título de segunda especialidad, en el cual, al marcarlo, estaría asignando 5 puntos. ¿Ya? O denominación similar. ¿En qué similar? En acompañamiento, similar en monitoreo pedagógico, similar en dirección, administración y o gestión de institución educativa, en gestión escolar, gestión de educación, ¿no? En ello sería el similar. Tengamos en cuenta esta parte. Yo tengo una segunda especialidad en primaria. Bueno, pero está en acompañamiento similar, ahí es donde tendríamos que sacar cuenta ustedes, ¿no? Si corresponde o no. 1.3 dice diplomado universitario de posgrado. Ok, pero ¿en qué? ¿En qué? Ahí está la presión. ¿En qué es lo que es válido? Si tiene un diplomado universitario de posgrado, pero ¿a qué? En acompañamiento, en monitoreo pedagógico, gestión escolar, gestión educativa o alguna denominación similar, ¿ya? Y viene un criterio más, ¿no? O sea, viene, digamos, algo más que para que cumplir el criterio, que se ha realizado en los últimos 5 años, ¿no? En los últimos 5 años. Y el criterio también adicional es que con una duración mínima de 384 horas o 24 créditos. O sea, no solamente que tenga el diplomado en una denominación similar de acompañamiento o monitoreo pedagógico o gestión escolar o gestión educativa, ¿no? Sino también que cumpla con que esté dentro del rango de 5 años y también con una duración mínima de 384 horas o 24 créditos. Si tiene esta, digamos, esta precisión en el informe escalafonario, al marcarlo, se designaría el puntaje de 2 puntos, ¿no? Vamos con el criterio 1.4. El criterio 1.4 indica programas de especialización. Ahí está. Muy bien. Bueno, tengo programas de especialización. Pero ¿en qué sería ese programa de especialización? ¿En qué? En administración de la educación, o gestión pública, o gestión educativa, o gestión escolar, gestión institucional, formación docente, currículo nacional de educación básica, evaluación de los aprendizajes o denominaciones similares que hayan sido realizados por universidades, con escuelas superiores pedagógicas o institutos de educación superior pedagógico de la DREG o UGEL, o el Minedo. También hay que cumplir otro atributo más de este criterio. ¿Cuál es? El que sea cursado en los últimos 5 años. ¿Ya? Y dice, miren, dice esto está bien claro, lo que dice el cuadro 5, y ustedes lo pueden revisar, también está en la norma técnica. Los programas de especialización deben contar con un mínimo de 384 horas o 24 créditos. ¿Ya? Tengan en consideración. No solamente que diga que tiene el programa de especialización, sino también que cumplir estos criterios. ¿No? Están ahí. De tener estos programas de especialización, ¿no? En administración educativa, en gestión pública, o gestión educativa, o gestión escolar, o gestión institucional, como dice el 1.4, ¿no? Formación docente, currículo nacional de educación básica, evaluación de los aprendizajes o denominaciones similares, de tener ello y cumplir también con que sea cursado en los últimos 5 años, ¿no? Y que tenga un mínimo de 384 o 24 créditos, pues esto se le asignaría un puntaje de 2 puntos, ¿ya? De 2 puntos. Para el 1.5, el criterio 1.5 que trata sobre cursos de capacitación, ¿ya? Recordemos que el 1.1 es posgrado, 1.2 título de segunda especialidad, 1.3 diplomado universitario de posgrado, el 1.4 programa de especialización, el 1.5 trata de cursos de capacitación, de actualización o mejora continua. Pero ¿en qué son esos cursos de capacitación? ¿En qué vienen a ser esos cursos de actualización o de mejora continua? Pues ahí lo detalla lo que dice, ¿no? En administración de la educación, o gestión pública, o gestión educativa, o gestión escolar, gestión institucional, formación docente, currículo nacional de educación básica, planificación curricular para EBE o planificación curricular para ETP, de educación básica o educación técnico productiva, ¿no?
evaluación de los aprendizajes, cursos de inclusión y atención a la diversidad, cursos de interculturalidad, gestión intercultural EIB, ¿no? Educación intercultural bilingüe, o denominaciones similares, realizados en universidades, escuelas superiores pedagógicas, en institutos de educación superior pedagógico, la DRE o IUGEL o el Minedo, también con el criterio de haber sido cursado en los últimos 5 años. ¿Bien? El curso de capacitación deberá contar con una duración mínima, escuchen bien, vean, lean bien, de 16 horas o un crédito, mientras que el curso de actualización o mejora continua con una duración mínima de 32 horas o 2 créditos. Bien, teniendo en cuenta entonces cómo es que se valora la formación académica profesional, ¿no? En estos 5 criterios, hay que cuidar bastante atención en que sea a qué está referido el título segundo de especialidad, en qué está referido el diplomado, en qué está referido los programas de especialización, sobre qué son los cursos de capacitación de relación mejora continua, ¿no? Si se cumplen esos criterios, pues se le asigna el puntaje que aparece en la columna de puntaje máximo, ¿no? Precisamos pues que para este aspecto, formación académica y profesional, el puntaje máximo por este aspecto puede alcanzar el postulante, ustedes podrían alcanzar 18 puntos. 18 puntos. Tenemos una precisión sobre estos criterios, el criterio de 1.2, 1.3, incluso el 1.5. Bien, en caso del 1.3, 1.4.5, dice, cuando hablamos de los 5 años, ¿ya? Estos van a ser el rango, ¿no? Serán contabilizados, dice, desde un día antes del inicio de la actividad de inscripción de postulantes del concurso de acceso 2022 y la emisión de los documentos deberá ser hasta el inicio de la aplicación de los instrumentos de evaluación y verificación del cumplimiento de requisitos e impedimentos y el derecho a recibir la bonificación por discapacidad. Que claro está, eso está a cargo de los comités de evaluación. Entonces es necesario precisar que los créditos y horas, ¿no? Y horas de referencia de dichos numerales se han establecido en base a la resolución ministerial 215-2021 que trata sobre las actividades de formación continua, ¿no? En los docentes. Ahí están bien claras cuáles viene a ser la tabla de cantidad de horas y créditos por los tipos de formación continua que realizan. Participan digamos, personas dentro de la carrera, los profesores dentro de la carrera pública magisterial. Ahora, una precisión también, aquí dice, si el postulante concursa para educación técnico productivo y cuenta, ¿no? Cuenta ahí ven el informe relacionario con el curso de planificación curricular para educación básica, no se le va a brindar el puntaje. ¿Por qué? Porque no le corresponde la modalidad, porque está postulando educación técnico productiva. Entonces, pero ¿tiene curso de planificación en educación básica? Sí tiene, pero no, como no está dentro de la modalidad que postula, pues no se le asigna el puntaje, ¿cierto? Y viceversa, si estuviera concursando para educación básica y tiene el curso de planificación curricular en educación técnico productiva, tampoco se le asigna actividad porque no corresponde a la modalidad a la que está postulando. ¿Bien? Tengamos en cuenta estas precisiones. Estas precisiones también se las encuentran en el documento normativo. En el documento normativo. Seguimos. Bueno, ahora tenemos que, vamos a ver este segundo aspecto de la matriz de valoración de la trayectoria profesional, que viene a ser los méritos o reconocimientos. ¿Ya? Vamos a revisar los criterios 2.1, 2.2 y 2.3 y ver los puntajes máximos que se tendría por cada criterio y el puntaje máximo por este aspecto, ¿no? Este aspecto. Bueno, respecto a lo que viene a ser reconocimientos o méritos, el máximo puntaje, como vemos nosotros, es de 10 puntos, ¿no? Para los criterios son como sigue a continuación, ¿no? El puntaje máximo para el criterio haber sido condecorado con las palmas magisteriales se acredita mediante resolución ministerial pedida por el Minedo y el puntaje máximo de tener este criterio, que de cumplir este criterio, viene a ser de 4 puntos, ¿no? Por haber obtenido uno de los 3 primeros puestos en los siguientes concursos, ¿no? Tenemos aquí los siguientes concursos, vienen a ser 4, ¿no? 4, número 1, Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes. Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP.
concurso de reconocimiento y difusión de iniciativas del premio a las buenas prácticas en la educación técnico-productiva, superior, tecnológica y artística, o YUYAI, ¿no? En este caso, el nombre oficial del concurso viene a ser esta, ¿no? Reconocimiento y difusión de iniciativas en innovación tecnológica y educativa en educación superior tecnológica y técnico-productiva 2020-2021, innovación en tiempos de pandemia. Ese se llama el nombre del concurso. Por O, dice, ¿no? O en el caso de concursos de alcance regional, nacional e internacional, organizado, patrocinado por el Minedu o el gobierno regional. Este se acredita mediante resolución ministerial o resolución directa según regional, según corresponda, ¿no? Entonces, de tener este reconocimiento, pues se le asigna el puntaje máximo de 3 puntos. Para el criterio, en este caso 2.3, el puntaje máximo es de 3 puntos cuando tiene como reconocimiento, dice, por haber participado como asesor de estudiantes ubicados en los 3 primeros puestos en los concursos educativos o concursos de innovación tecnológica de alcance regional, nacional o internacional organizado por el MINED. Y también esto se acredita mediante resolución ministerial o resolución expedida por la DRE o GRE según corresponda. Según corresponda. Veamos. Sigamos con el siguiente aspecto. Vamos a revisar este tercer y último aspecto de la matriz, ¿no? En este último aspecto, pues como vemos nosotros, este último aspecto, que es experiencia profesional, tiene como puntaje máximo 32 puntos. 32 puntos. Vamos a revisar pues cada uno de estos criterios y ver también cuál es el puntaje que se le asigna a cada uno de ellos, ¿no? El puntaje máximo para el criterio experiencia como profesor en institución educativa pública o CEPRO, como profesor coordinador, jefe o jerárquico reconocido por acto resolutivo, se le asigna 1 punto por cada año calendario acumulado y 2 puntos tratándose de institución educativa o CEPRO ubicados en zona de frontera, en zona rural o BRAL, o institución educativa E y B, ¿no? Escolar bilingüe. Este se le asigna hasta 10 puntos. El puntaje máximo, como hemos visto, son de 10 puntos. El puntaje máximo que puede alcanzar en el caso del 3.2, que viene a ser experiencia en el cargo de la DRE o de director de DRE o director TUGEL, reconocido por acto resolutivo, ¿ya? Es 1 punto por cada año calendario acumulado y puede acumular hasta, ¿no? 7 puntos, ¿no? 7 puntos. El puntaje máximo sería 7 puntos. El puntaje máximo es 6 puntos cuando, en el 3.3, la experiencia en el cargo director de gestión pedagógica de la DRE o jefe del área de gestión pedagógica del OGEL, ¿no? Ambos reconocidos por acto resolutivo, ¿no? Y tiene 1 punto por cada año calendario acumulado hasta 6 puntos. Para el caso, ¿no? Para el caso de lo que es el jefe del área de gestión pedagógica, dice que del OGEL de la Fundación de la DRE Metropolitana, solo para el caso de la DRE Metropolitana, se consideran los cargos indicados en el numeral 7.11 de la presente norma, ¿no? Que tiene una denominación de cargos que son similares en este caso. Bien, bueno, hay una previsión en el punto 3 que no habíamos mencionado, dice que se contempla la designación por concurso o encargatura o designación excepcional o designación temporal según corresponda, debiendo acumular, claro, el equivalente al año calendario. Solo se tomará en cuenta los servicios prestados de manera efectiva, ¿bien? No considerará el periodo de licencia sin goce de remuneraciones, suspensión y separación temporal por medida disciplinaria. Eso no se va a considerar en el acumulativo de años. Bien, nos estamos quedando entonces en el 3.4. Revisemos el criterio 3.4, ¿no? El puntaje máximo para este criterio es 5 puntos. Es cuando demuestra el cumplimiento requisito en la verificación del informe escalafonario, pues demuestra que tiene experiencia en el cargo de especialista en educación en el área de gestión pedagógica del OGEL o la DRE, reconocido por acto resolutivo. Se le asigna 1 punto por cada año calendario acumulado hasta 5 puntos, ¿no? Hasta 5 puntos. Para el criterio 3.5, ¿no? El puntaje máximo para el criterio experiencia en el cargo de director o subdirector en institución educativa pública o CEPRO, reconocido por acto resolutivo, acá es 1 punto por cada año calendario acumulado
y 2 puntos por cada año calendario acumulado de experiencia en institución educativa o CETPRO que están ubicados en la frontera rural OBRAE o en institución educativa EIB y se le asigna hasta 4 puntos, ¿no? Entonces, como vemos, el puntaje máximo para el criterio 3.1 es 10, de 3.2 es 7, 3.3 es 6, 3.4 es 5, 3.5 es 4 y el puntaje máximo por este aspecto es de 32 puntos. Con esto, ¿no? Estamos viendo que puede tener un puntaje máximo de 60 puntos, ¿no? 60 puntos. Veamos a continuación. Entonces, luego de haber revisado el primer instrumento, que es matriz de la valoración de la trayectoria profesional, vamos ahora a revisar este segundo instrumento, ¿no? De evaluación, que es entrevista, ¿ya? Recordemos que estamos en el modelo de evaluación de la etapa descentralizada, ¿no? Y aquí los postulantes son entrevistados por todo el comité de evaluación, ¿bien? Entonces, lo que debemos tener bien claro que este instrumento de entrevista busca valorar atributos personales y profesionales en los postulantes que estén acordes a las necesidades específicas del sector, ¿ya? Así como de la región y jurisdicción a la que postula. Se evalúan 2 aspectos. El aspecto, como dice ahí, es aptitud para desempeñarse en el cargo al que postula y el aspecto habilidades para el ejercicio en el cargo. En cada aspecto se consideran 5 criterios. O sea, vamos a tener un total de 5 criterios para el primer aspecto, que es aptitud para desempeñarse en el cargo que postula, y otros 5 criterios también para habilidades para el ejercicio del cargo. En total serían 10 criterios que se estarían considerando en este instrumento. Veamos un poco más en lo que se refiere a este aspecto, ¿no? Este primer aspecto, lo que es aptitud para desempeñarse en el cargo al que postula. ¿Qué es este aspecto? ¿Qué es lo que busca valorar, ¿no? Busca evaluar si el postulante muestra esa comprensión sobre aquellos elementos que son requeridos para el ejercicio del cargo que postula. Esto implica que se pueda identificar, las principales características, la realidad educativa de la jurisdicción a la que está postulando, ¿no? También describir de qué manera aportaría al funcionamiento del EGED, explicar cómo el cargo al que postula puede impactar en el servicio educativo, establecer la relación entre los principales sistemas administrativos, como son los procesos con los procesos del EGED a la que está postulando, lo que es planificación estratégica, presupuestos, recursos humanos. Además, plantear propuestas para la mejora de las prácticas pedagógicas que impactan positivamente en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Como vemos, este aspecto es lo que está valorando, ¿no? En este primer, digamos, aspecto, ¿cierto? Este primer aspecto busca valorar si tiene las condiciones o no el postulante para desempeñarse en el cargo. Por eso que tienen estos criterios, ¿no? Son 5 criterios que hemos visto. El primer criterio es conocimiento de la realidad educativa de la jurisdicción a que postula. El criterio aporte el funcionamiento del EGED a la que postula. Reflexión sobre el impacto del cargo al que postula en el servicio educativo. Vinculación de los principales sistemas administrativos, lo que es planificación estratégica, presupuesto, recursos humanos, con los procesos del EGED. Y por último, el criterio planteamiento de propuestas para la mejora de las prácticas pedagógicas con impacto positivo de los aprendizajes. Entonces, estos 5 criterios permiten valorar este aspecto que es actitud para desempeñarse en el cargo al que postula. Tenemos el segundo aspecto, el aspecto habilidades para el ejercicio del cargo. Bien, entonces este segundo aspecto, lo que busca evaluar en el postulante, como dice la descripción, ¿no? Busca evaluar las cualidades o atributos que requiere para desempeñarse en este cargo, ¿no? Esto implica demostrar capacidad para poder liderar equipos de trabajo, mediar en situaciones de conflicto, promover un clima laboral favorable, elegir, orientar su actuar de manera organizada y planificada y comunicarse de manera efectiva. Por eso que tenemos nosotros en el lado derecho de la pantalla los criterios que van a ayudar a valorar mejor este aspecto, que viene a ser el liderazgo, mediación en situaciones de conflicto, promoción de un clima laboral y favorable en GED, planificación de acciones y comunicación efectiva, ¿no? Tenemos 5 criterios que permiten valorar este aspecto que viene a ser habilidades para el ejercicio en el cargo.
Bien. Veamos pues ahora a continuación algunas consideraciones para la aplicación de la entrevista, que vendría a ser estas consideraciones, ¿ya? Bueno, tengamos en cuenta que el comité de evaluación es quien va a elaborar su programación, ¿no? La programación de la aplicación de la entrevista, ¿no? En la cual para cada uno de los postulantes, ¿no? Y por ello el comité de evaluación los va a convocar oportunamente por escrito, indicando la fecha, indicando el horario, indicando el lugar de aplicación, ¿ya? Y le van a informar de esa manera, ¿no? De manera oportuna. Ahora, para establecer esta comunicación en la cual el comité tiene que ponerse en contacto con ustedes los postulantes, ¿qué va a emplear? Pues va a emplear la información de contacto del postulante que se encuentra registrado en los sistemas dispuestos por el Minedo, en el cual ustedes han provisto en el ingreso del aplicativo, ¿no? El Minedo, además, ya va a proporcionar una propuesta de indicadores, ¿sí? Una propuesta de indicadores y preguntas orientadoras que van a permitir al comité de evaluación recoger la información para calificar cada uno de estos aspectos contemplados en este instrumento. Se va a ver indicadores y preguntas para cada uno de estos criterios, ¿cierto? Que están contemplados en este instrumento. Pues miren, ser dos aspectos, ¿cierto? Bien, entonces, en la entrevista, recuerden, está a cargo del comité de evaluación y en la entrevista participan todos los integrantes del comité de evaluación. Bien, esta se puede realizar de manera pública siempre y cuando se cuente con un ambiente apropiado y que no se vea afectado por interrupciones o intervención de personas que no formen parte de su aplicación. De acuerdo con el cronograma, ¿no? El instrumento de entrevistas se aplica entre el 8 de noviembre y el 20 de diciembre del año 2023. Señores postulantes, tengan en cuenta que constituye una causal de retiro que el postulante no se presente en la entrevista al cargo de al que está postulando. Tengan en cuenta ello. Estas son las consideraciones generales, digamos, para la aplicación de la entrevista. Bueno, ahora veamos cómo es la calificación de la entrevista, ¿no? Recordemos que el ministerio va a proveer, ¿no? Le va a dar al comité de evaluación una propuesta de indicadores y de preguntas orientadoras, ¿ya? Que permitan al comité de evaluación recoger la información para calificar los aspectos contemplados. Veamos ahora cómo es la calificación. Ya habíamos anticipado sobre la calificación. Como sabemos, el instrumento de entrevista valora dos aspectos, ¿no? Dos aspectos, como vemos acá en el lado izquierdo del cuadro, dos aspectos: el aspecto actitud para desempeñarse en el cargo al que postula y el aspecto habilidad para el ejercicio del cargo. Bien, como sabemos, valora dos aspectos. A su vez, ¿no? Cada aspecto tiene 5 criterios, ¿sí? Y cada uno de los criterios se califica con un puntaje que va del 1 al 6, ¿no? Por tanto, como vemos en la tabla, y están ya listados los 5 criterios para el primer aspecto y otros 5 criterios para el segundo aspecto, como vemos en la tabla, si sumamos el puntaje de cada criterio correspondiente a un aspecto, tiene un puntaje máximo de 30 puntos. Cada aspecto tiene un puntaje máximo de 30 puntos. El puntaje máximo que se puede alcanzar en este instrumento sería entonces de 60 puntos. Y este instrumento sí tiene un mínimo requerido para superar la etapa descentralizada, el cual es de 30 puntos, ¿no? Entonces, para decir que el postulante supera la etapa centralizada, pues tiene que al menos tener 30 puntos, ¿no? En este instrumento, ¿no? En este instrumento. Sigamos con lo que es la calificación. Que quede claro entonces que cada aspecto tiene 5 criterios y cada criterio puede alcanzar tiene un puntaje máximo de 6 puntos, ¿no? Claro está, sí, el puntaje de cada criterio va del 1 al 6, pero puede llegar a 6 puntos. Por eso que cada aspecto tiene 30 puntos. 30 puntos. Y para el caso de la entrevista, sí hay digamos, un mínimo requerido para superar la etapa centralizada, que es de 30 puntos, ¿no? 30 puntos. Sigamos con la calificación. Entonces, como hemos visto, el puntaje que va del 1 al 6 le corresponde al criterio, ¿no? Al criterio. Entonces, como son 10 criterios, cada criterio tiene su calificación. Entonces, para valorar cada criterio, el comité de evaluación cuenta con una pauta de calificación. Veamos un ejemplo. Vamos a tomar el criterio 5, ¿ya? El criterio 5 dice planteamiento
de propuestas para la mejora de las prácticas pedagógicas con impacto positivo en los aprendizajes. Bueno, acá, como estamos en calificación, quiere decir que ya resultó, ya se acabó la entrevista, es el comité quien ha recogido la información y tiene toda la información que ustedes le han brindado cuando les han hecho las preguntas. Entonces, ustedes han respondido a las preguntas, el comité de evaluación ha registrado, las ha consolidado y los tiene en el instrumento consolidado sus respuestas. Entonces, lo que va a hacer el comité cuando sesione calificación es leer sus respuestas. Y al leer sus respuestas, al leer lo que ustedes han dicho, pues van a otorgar 6 puntos para este criterio, el criterio 5, que es planteamiento de propuestas para la mejora de las prácticas pedagógicas con impacto positivo en el aprendizaje. Va a otorgar 6 puntos cuando vea en esa información recabada, cuando vea, ¿no? Cuando identifique la información recabada, cuando vea qué cosa. 6 puntos lo otorga cuando el postulante dice, describe 2 acciones orientadas a la mejora de la práctica pedagógica de los docentes y para cada una de ellas explica cómo se realizaría su implementación y cuál sería la contribución de ambas a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa. Si esta descripción es lo que se observa en la información recabada, pues se le asigna 6 puntos. ¿Sí? Ahora, en este caso, veamos el siguiente, ¿no? Se otorga 5 puntos. ¿Cuándo? Cuando en esa información recabada, lo que ha brindado, ¿no? el postulante en sus respuestas, dice, el postulante describe 2 acciones orientadas a la mejora de la práctica pedagógica de los docentes. Para cada una de ellas explica cómo se realizaría su implementación y solo para una de ellas explica cuál sería su contribución a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa. Como observamos, existe una diferencia entre 6 y 5 puntos y esta va a depender de lo que haya brindado en su respuesta el postulante, ¿no? De lo que sea información recabada. Se le otorga 4 puntos cuando el postulante describe 2 acciones orientadas a la mejora de la práctica pedagógica y solo para una de ellas explica cómo se realizaría su implementación y cuál sería su contribución a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en la institución educativa. Como vemos, estamos ya viendo la graduación, ¿no? De cómo es que se le asigna 4 puntos. ¿Cuándo se le asigna 3 puntos? Dice, cuando el postulante describe una acción orientada a la mejora de la práctica pedagógica de los docentes, explica cómo se realizaría su implementación y cuál sería su contribución a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa. O, también puede ser, o, describe 2 acciones orientadas a la mejora de la práctica pedagógica de los docentes y para cada una de ellas, o bien solo explica cómo se realizaría su implementación o solo explica cuál sería su contribución a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en la institución educativa. Bueno, se le otorga 2 puntos cuando el postulante describe una acción orientada a la mejora de la práctica pedagógica de los docentes, sin embargo, solo explica cómo se realizaría su implementación o solo explica cuál sería su contribución a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa. Se le otorga un punto cuando, en esa respuesta que ha registrado el comité de evaluación, cuando el postulante describe una o más acciones orientadas a la práctica pedagógica de los docentes, sin embargo, no explica cómo sería su implementación ni cuál sería su contribución a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa, o lo que plantea no responde a una propuesta orientada a la mejora de las prácticas pedagógicas de los docentes. Bien, como ven, tenemos acá la calificación de criterio que va del 1 al 6 puntos y esta calificación, este cuadro que vemos acá, cada criterio cuenta con un cuadro, ¿ya? Donde se describe los puntajes se le otorga cuando el comité de evaluación va a calificar la respuesta del postulante, ¿no? Esto, claro, este comité lo hace en una sesión de calificación. Bien, espero que quede bien claro cuál es la lectura de estos cuadros para que puedan ustedes tener más certeza de la forma en cómo se está calificando. Bien, entonces ya hemos revisado, digamos, los 2 instrumentos, cómo es que se aplica en el caso de lo que es la matriz de la teoría profesional, que es a través del informe escalafonario y de si los criterios se cumplen o no y se le asigna el puntaje de acuerdo a lo que valora cada criterio del aspecto, ¿cierto? Hemos revisado ahora lo que viene a ser la aplicación de instrumento de entrevista, que es un diálogo, una entrevista en la cual el Minedo proporciona los indicadores, ¿no? Proporciona también unas preguntas orientadoras para que puedan ser utilizados, ¿no? Pueden ser utilizados en la entrevista, ¿cierto?
Hemos revisado cómo es que se califica cada uno de estos criterios. Recordemos que son 10 criterios y son 5 criterios para cada aspecto, ¿no? Hemos revisado esta tabla de la calificación del criterio donde está justificado cuándo se le asigna 6 puntos, cuándo se le asigna 5, o sea, cuándo se le asigna el puntaje, y eso, esta descripción, ¿de dónde sale? Esta descripción sale casualmente de haber leído la respuesta que brindó el postulante durante la entrevista. ¿Bien? Entonces vamos a ver ahora, siguiendo estas exposiciones, vamos a revisar ahora otra actividad dentro de este proceso de evaluación, ¿no? Entonces, como es un concurso y hay un proceso de evaluación, ¿no? Y ya hemos revisado los instrumentos de esta etapa centralizada, sus aspectos y criterios, así como los respectivos puntajes. También es importante mencionar que dentro de las actividades del proceso de evaluación está la etapa de reclamos, ¿no? En caso de ustedes como postulantes no se encuentran conforme con sus resultados preliminares, pues puede presentar su reclamo sobre los resultados preliminares obtenidos en esta etapa centralizada dentro del plazo previsto en el cronograma, ¿ya? Dentro de ese plazo previsto en el cronograma. Ustedes tienen que prestar sus reclamos ante el comité de evaluación, que lo evaluó, ¿ya? Esto está previsto en el rango entre el 26 de diciembre y el 3 de enero de 2024. ¿Bien? Entonces, esto es a partir de la publicación de resultados preliminares. ¿Bien? Por eso está la fecha que ustedes pueden presentar, digamos, de no estar de acuerdo con esos resultados preliminares, su reclamo entre el 26 de diciembre y el 3 de enero de 2024. También es importante considerar que ustedes como postulantes pueden solicitar al comité de evaluación de manera virtual o física copia de los documentos que formen parte de su evaluación entre la publicación de los resultados preliminares de la etapa centralizada y un día hábil antes del término del plazo para la presentación de reclamos. Tengan en cuenta estos intervalos. Ustedes tienen acceso al cronograma de evaluación, entonces estén bien cuando se va a realizar esta etapa. También deben saber ustedes que el comité de evaluación, dentro del plazo establecido en el cronograma, pues resuelve los reclamos que presentan los postulantes. ¿Bien? Entonces, respecto de la evaluación que estaba a su cargo, que sea va a ser de todas maneras, el comité le va a brindar a ustedes una respuesta escrita y motivada. Bien, y en los casos en que los reclamos sean fundados, modificará pues los resultados correspondientes en el aplicativo. Además, el comité suscribe y emite el acta de los resultados finales correspondientes, ¿no? Entonces, veamos, ustedes vienen que estas son ya actividades que son posteriores a la aplicación de los instrumentos de evaluación en esta etapa descentralizada. Bien, vamos ahora a iniciar el bloque de atención de preguntas. Ya hemos recopilado sus preguntas. Bien. A ver, tengo que todas las preguntas de acuerdo con los temas que se han abordado hasta el momento. Anita, ¿cómo empezamos con algunas respuestas? ¿Sí? A ver. Ya está. Entonces vamos con algunas preguntas. Nos siguen llegando preguntas. Estamos consolidándolas para poder dar respuesta a ellas. Bien. Les pedimos, por favor, como lo mencionamos al inicio, es importante que ustedes tengan a la mano los documentos, la normativa del concurso. Uno de ellos es la norma técnica. Entonces, les pedimos que ustedes tengan a la mano este documento porque nosotros vamos a hacer referencia a este documento para responder algunas preguntas, ¿sí? A ver, vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. Nos hacen la siguiente pregunta. Dice, solo seleccioné una sola UGEL para la evaluación de entrevista descentralizada. Una vez aprobado la entrevista, ¿podré seleccionar otras instituciones educativas de otras UGELs para el concurso? Para responder a esta pregunta nos vamos a dirigir a la norma técnica, al numeral 7.14. ¿Sí? Es importante que todos nos ubiquemos en ese numeral. Y este numeral dice lo siguiente. Las actividades del concurso tienen carácter preclusivo, por estar realizadas mediante un cronograma de actividades con plazos perentorios, los cuales no son retroactivos.
Es responsabilidad de los postulantes informarse sobre las actividades programadas en el cronograma del concurso. Los recursos administrativos que se resuelvan en el marco del TUO no retrotraen las etapas del concurso ya concluidas. Para la atención de dichos recursos se puede requerir asistencia técnica del MINEO. Y también nos vamos a ir al numeral 5.4.7.6.7. Estoy mencionando estos numerales para que ustedes puedan también seguir la respuesta que nosotros estamos dando acudiendo a la norma técnica. Bien, entonces 5.4.7.6.7. Bien, el postulante es responsable de realizar oportuna y correctamente la selección de la o las plazas a las que postula. La no realización de esta actividad no permite determinar la plaza en la que el postulante sería designado de acuerdo al procedimiento de determinación de ganadores establecido. Sin embargo, si el postulante no participa en esta actividad, podrá hacerlo en la segunda selección, considerando solo las plazas disponibles para ese momento. ¿Sí? Vamos a ir con la siguiente pregunta. Justo mi audio está viéndose. A ver, veamos qué tenemos para compartir. Voy avanzando entonces. A ver, ¿cuál es la ventaja y desventaja de seleccionar a 3 UGEL? Y van a evaluar también en las 3 UGEL, nos hacen esa pregunta, ¿no? Nos vamos a dirigir al numeral 5.4.7.6.3. Y, a ver, vamos por aquí. Dice, la actividad de selección de plazas para cargos directivos de institución educativa cuenta con 2 procesos de selección. En la primera selección, el postulante puede seleccionar la máxima oferta de plazas por DRE y o UGEL en las que superó la etapa descentralizada, mientras que en la segunda selección, el postulante puede seleccionar plazas que no hayan sido cubiertas en la primera selección conforme se detalla. Bien, y en el documento normativo ustedes tienen las especificaciones referidas a la primera selección. Ello ustedes lo encuentran en el numeral 5.4.7.6.4 hasta el numeral 5.4.7.6.7. Bien, pero la respuesta específica a la pregunta la acabo de mencionar dirigiéndome al numeral 5.4.7.6.3. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la siguiente. Una siguiente que nos viene de La Libertad. Nos pregunta, ¿puede postular a un cargo directivo un docente que se encuentre denunciado por violencia psicológica, ¿no? Y se encuentre su caso en etapa de investigación preliminar? Pues aquí tenemos como respuesta, de acuerdo al numeral 5221.11 de la norma técnica de concurso, señala como impedimento encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública por motivos de sanción administrativa, disciplinaria, destitución o resolución judicial que así lo indique, según lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Reforma Magisterial. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos otra pregunta por acá, ¿no? Desde Arequipa, dice, ¿en qué momento se presenta la propuesta de convenio, ¿no? ¿En qué momento se presenta la propuesta de convenio? Se refiere a la carta, ¿no? De que cumple este requisito, ¿no? De que haber sido aprobado por el convenio. Bueno, aquí para acceder a una plaza de cargo directivo en una IE de gestión privada por convenio, el postulante debe contar con la aceptación del gestor de la IE, la cual debe remitir al comité de evaluación a través de los medios y plazos establecidos por este. ¿Quién remite? Quien coloca los plazos es el mismo comité. Claro está, de todos debemos saber de que el comité establece su propio cronograma dentro del cronograma, ¿no? Dentro del cronograma de evaluación que establece para todos. Anita. Bien, vamos con una pregunta más. Esta pregunta nos la hacen llegar desde Ayacucho y nos preguntan lo siguiente: ¿quiénes serán los jurados de esta etapa? Bien,
Entonces, con respecto a esta pregunta, es importante recordar que nos referimos a integrantes de comités de evaluación, porque la etapa descentralizada está a cargo del comité de evaluación. Bien, entonces, los integrantes del comité de evaluación son 5 y vamos a detallarlos. Está el director de la UGEL o el jefe del área de gestión pedagógica, es quien preside el comité de evaluación. Tenemos a 2 directores de instituciones educativas de la jurisdicción de las más altas escalas magisteriales. También está el jefe de personal de la UGEL o el que haga sus veces. Y también tenemos a un especialista en educación de la UGEL, ¿sí? Ellos serían quienes conformarían el comité de evaluación. Bien, vamos ahora con otra pregunta más que es bastante similar. Nos dicen desde Lima provincia, dice, ¿pueden ser menos los integrantes de la comisión o necesariamente los 7? Bueno, recordemos en base a lo que acabo de precisar que son 5 integrantes, ¿sí? Quienes conforman el comité de evaluación. Vamos a ir con otra pregunta más. Claro, acá hay 2 preguntas, una que nos viene desde La Libertad y otra desde Lima, ¿sí? Ambas son similares porque una dice, leí que el requisito mínimo para estar es estar en la segunda escala para participar en un cargo directivo. ¿Esto es cierto? O también nos dice similar Lima, dice, ¿puedo postular a cargo directivo si estoy en la segunda escala magisterial? Pues bueno, recordemos que uno de los requisitos es estar ubicado como mínimo en la tercera escala magisterial. Bien, recordemos eso, la tercera escala magisterial de la carrera pública magisterial de la ley de reforma magisterial. Este requisito pues se verifica, como hemos revisado, con el informe escalafón expedido a través del sistema informático de escalafón. Es lo que es el cumplimiento de requisitos, es que recuerde que la verificación lo realiza el comité de evaluación, ¿no? Si cumple el requisito, ¿no? Y una de ellas es estar como mínimo en la tercera escala magisterial. Continuamos con otro más. A ver. Tenemos, dice, viene desde La Libertad también, ¿no? De La Libertad. Dice, los directores que desaprobaron la última evaluación de desempeño en el cargo podrán participar en este proceso. Pues, ¿qué nos dice la norma técnica en el numeral 5.22? ¿Qué nos dice? Que regula casualmente este concurso, ¿no? Dice que señalan los impedimentos para postular concurso de acceso. ¿Sí? En el caso que el postulante se encuentre designado en un cargo del área de gestión institucional, para claro esa parte, ¿no? Se requiere que haya sido evaluado en su desempeño en el cargo para postular, ¿no?, al concurso de acceso. Es la que se podemos precisar. ¿Sí? Es requerido que sea evaluado. Bien, continuamos con otra pregunta, Anita. A ver, ¿qué más tenemos? Bien, tenemos otra pregunta por aquí y esta pregunta llega desde Huánuco. Bien, nos preguntan lo siguiente, ¿hasta cuántas instituciones educativas puedo seleccionar? A ver, según el numeral 5.4.7.6.4 de la norma técnica, el postulante debe seleccionar como mínimo 5 plazas vacantes o la oferta máxima disponible en la DRE y UGEL, donde aprobó la etapa descentralizada y asignar un orden de preferencia, ¿sí? Vamos con otra pregunta más. Esta pregunta nos llega desde Ucayali y nos preguntan lo siguiente. Para la entrevista solo elegí una UGEL ya que no tenía otra opción. Y pasó a la siguiente fase, solo elegiré esa UGEL o tengo otras opciones. Al respecto, se puede seleccionar una región y dentro de ella la UGEL de su interés dentro de la región seleccionada. Para la aplicación del instrumento entrevista, el comité de evaluación deberá convocar oportunamente y por escrito al postulante indicando la fecha, la hora y el lugar de la entrevista. Bien, vamos a ir con otras preguntas. Sí, esta viene desde Lima, ¿no? En el caso, en Lima nos dice una docente, nos dice, yo tengo el título de administración de empresas. ¿También me consideran? Es la consulta que hace, ¿no?, la docente. En este caso, bueno, se consideran en el criterio 1.2 de la matriz de valoración de la trayectoria profesional para directivo de IE, título de segunda especialidad en qué, en acompañamiento, en monitoreo pedagógico, en dirección o administración y o gestión de institución educativa, gestión escolar,
gestión de la educación o denominación similar. Tengamos en cuenta esas precisiones para el cumplimiento del criterio. ¿Qué más tenemos? A ver, Anita. Bien, vamos con otra pregunta. Y esta pregunta nos llega desde Arequipa. Y nos preguntan lo siguiente, dice, en el caso de discapacidad, ¿los certificados necesariamente no tienen que ser de CONADIS? Explique, por favor, y cuáles son los otros centros que pueden dar este certificado. Gracias. A ver, con respecto a esta pregunta, la bonificación por discapacidad consiste en otorgar el 15% sobre el puntaje total obtenido en toda la evaluación. Bien, eso lo hemos explicado ya, pero para poder precisar y dar respuesta a la pregunta, para poder recibir esta bonificación, el postulante debe presentar ante el comité de evaluación correspondiente dentro del plazo establecido en el cronograma, el cual es del 8 de noviembre al 28 de noviembre de 2023, la copia simple de qué? Del certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificados registrados de las instituciones prestadoras del servicio de salud. Tenemos aquí las IPRES públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, o las brigadas itinerantes calificadoras de discapacidad, que son las BICAD, a cargo del Ministerio de Salud, o la resolución de discapacidad emitida por el CONADIS, o el carnet de inscripción al Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. ¿Sí? Ello con respecto a la pregunta que nos han realizado. Vamos con otras preguntas, Eric. Bien, tenemos acá, dice, ¿cuál es la garantía? ¿No? Esta pregunta nos viene desde, es un directivo que nos pregunta desde Arequipa, ¿no? Dice, ¿cuál es la garantía de la honestidad de la comisión en la entrevista? ¿Por qué el 15% para los discapacitados? A ver, vamos a ver cómo dice. Bueno, la norma técnica establece, en el caso de la bonificación por discapacidad, ¿no? La cual está prevista en la ley 29973, una ley, recuerden, es una ley, ¿sí? Es una ley general de la persona con discapacidad, en la cual consiste en otorgar el 15% sobre el puntaje total obtenido en toda la evaluación. ¿Bien? Para recibirla, como había ya anticipado en la presentación, y Anita lo acaba de mencionar, ¿no? Para recibirla, el postulante debe presentar ante el comité de evaluación correspondiente, dentro del plazo establecido en el cronograma, una copia simple del certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificadores registrados en las instituciones prestadoras del servicio de salud, ¿no? IPRES, públicas, privadas, mixtas a nivel nacional, o por las brigadas integrantes calificadoras de discapacidad ICAP, a cargo del Ministerio de Salud, o en su defecto, copia simple de la resolución de discapacidad emitido por el CONADIS, posterior al plazo establecido por esta. Los postulantes que tengan dichos documentos no podrán solicitar la bonificación por discapacidad. Tengan en cuenta esta parte. Bien. ¿Qué más tenemos acá? A ver, que hay uno que también nos viene, dice, de la libertad, dice. De acuerdo a lo precisado, ¿ya? De acuerdo a lo precisado, ¿desde qué años serían válidos los diplomados? ¿Ya? De los diplomados. Bueno, los cursos de capacitación, ¿ya? También dice que qué tipo de actividad deben tener las capacitaciones, dice. Bueno, los cursos de capacitación, tal como se establece en la matriz de valoración del territorio profesional, deben haber sido cursados en los últimos 5 años, ¿ya? Igual que en los diplomados. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Alguna pregunta más? Vamos con otra pregunta, y esta pregunta llega desde Lima. Nos preguntan lo siguiente: ¿habrá entrevista en el proceso para acceder al cargo directivo? Al respecto, sí, la aplicación del instrumento de entrevista está bajo la responsabilidad del comité de evaluación. Es uno de los instrumentos cuya aplicación está a cargo del comité de evaluación. Vamos con otra pregunta. Esta pregunta nos llega desde Lima Provincias y nos preguntan lo siguiente: ¿para la entrevista deben estar todos los integrantes? Al respecto, sí, en la entrevista deben participar todos los integrantes del comité de evaluación. Bien.
tengo una más por aquí, Eric, desde Ayacucho. A ver. Y nos dicen lo siguiente: me inscribí para 3 UGELs. La entrevista será en las 3. Aquí hay que referir lo siguiente, bien, se puede seleccionar una región y dentro de ella la SUGEL de su interés dentro de la región seleccionada, ¿sí? Para la aplicación del instrumento entrevista, el comité de evaluación deberá convocar oportunamente y por escrito al postulante indicando la fecha, la hora y el lugar de la entrevista. Bien, vamos con otras preguntas, Eric. Sí, son similares también, ¿no? Similar a la respuesta que tú has brindado. Nos preguntan desde la Metropolitana, Junín, Huánuco, donde casualmente manifiestan que se presentaron a 2 UGELs, ¿no? Entonces la respuesta es la misma, ¿no? Que de acuerdo a la norma técnica, ¿ya? Se puede seleccionar una región y dentro de ella la UGEL de su interés dentro de la región seleccionada, ¿no? Recorremos esa precisión y que pues para la aplicación del instrumento de entrevista, el comité de evaluación, ¿ya? Deberá convocar oportunamente, ¿cierto? ¿No? Oportunamente la aplicación, ¿no? Oportunamente la aplicación en la entrevista y por escrito el postulante indicando, recuerden, la fecha, la hora y el lugar de la entrevista. Tenemos, sí, a ver. Otra pregunta, y esta pregunta llega desde Lima Metropolitana y nos dice: ¿aún estoy a tiempo de actualizar mi escalafón? Y la respuesta es la siguiente: en el numeral 7.3 de la norma técnica se precisa que el postulante debe actualizar y verificar en los sistemas dispuestos por el Minedu su información personal y de contacto, correo electrónico, número telefónico, dirección domiciliaria, así como la información referida a su formación académica y profesional y otros méritos en el sistema informático de escalafón, siendo que esta última información será en base a la cual se emitan los informes escalafonarios. Para el caso de actualización de la información del sistema de escalafón, el postulante deberá asegurarse de contar con los documentos que acrediten que realizó la solicitud de actualización, correo, cargo de documento u otros, en los plazos establecidos por la UGEL ODRE para tal fin. Cabe precisar que el comité de evaluación entre el 8 y 28 de noviembre solicitará al área de escalafón de la UGEL ODRE los informes escalafonarios. ¿Sí? Tenemos otra pregunta más, Eric. Sí, esta pregunta nos viene desde Apurímac. Nos dice, en la aplicación del instrumento de entrevista, ¿solo se considera un criterio o es un de uno? Gracias. Bueno, nosotros hemos presentado para esta charla informativa como ejemplo un criterio, pero recordemos que para la entrevista se consideran 2 aspectos y al interior de las cuales se encuentran con 10 criterios, 5 criterios para cada aspecto, ¿no? Esto ustedes lo encuentran precisados en el numeral 2.2 del anexo 1 de la norma técnica. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, tenemos una pregunta más por aquí. Dicen, desde Pasco, nos dicen: ¿existen directivos designados que ganaron en el actual proceso cargos de AGP o especialistas? ¿Sus plazas ingresan al concurso de cargo directivo? Y al respecto, en el numeral 5.4.7.2.1 de la norma técnica, en el plazo señalado en el cronograma, el Minedu publica en su portal institucional la relación preliminar de plazas en concurso para los cargos de directivos de institución educativa, de acuerdo a la información registrada en el Nexus. Por otro lado, la misma norma técnica en el numeral 5.4.7.2.6 establece que la publicación de la relación final de plazas puestas a concurso se realiza en el portal institucional del Minedu dentro del plazo establecido en el cronograma del concurso. ¿Bien? Ahí están publicados. Bien, vamos con otra pregunta. Sí, es un directivo de Lima Metropolitana también, que nos pregunta, dice, ¿saldrá un cronograma para las entrevistas? Bueno, recordemos que una de las funciones del comité de evaluación es establecer su propio cronograma interno de actividades para la aplicación del instrumento de evaluación a su cargo y otras actividades también, bueno, dentro del plazo, claro está, establecido por el Minedu, y comunicarlo oportunamente a los postulantes a fin de garantizar la transparencia de este proceso.
Vamos con otra pregunta. Y esta pregunta llega desde Lambayeque. Dice, ¿cómo será la selección de plazas? Bien, la selección de plazas por parte del postulante se realiza a través del aplicativo dentro del plazo establecido en el cronograma. Bien, el postulante solo puede seleccionar las plazas disponibles según los requisitos establecidos para estos cargos seleccionados en el numeral 5.2.1.3 de la norma técnica. Estamos revisando las preguntas, muchas de ellas ya las hemos dado por contestadas, ¿no? ¿Hay Referidas otra más? Sí, a otra más. algo. Acá tenemos una más. Dice, desde La Libertad, dice, mi persona fue nombrada en el año 1994 como director de una institución educativa multigrado con 4 docentes. Al mismo tiempo ejercía funciones directivas y docentes con aula y docente con aula. Mi RD salió como director. Me harán valer mi tiempo de servicio como docente de aula, puesto que también llevaba aula. A ver, para valorar la trayectoria profesional en el aspecto experiencia profesional, se cuenta con el criterio 3.1, en el cual se considera la experiencia como profesor en institución educativa pública o centro, como profesor coordinador, jefe o jerárquico que sea reconocido por acto resolutivo, mientras que el criterio 3.5 considera la experiencia en el cargo de director o subdirector en institución educativa pública o centro que sea reconocido por acto resolutivo. ¿No? Esa es la respuesta que podemos dar a esa pregunta. Tenemos una que también, bueno, una docente de Cusco consulta, dice, sobre la elección de una IE integrada, ¿quién se adjudica en el cargo? Ya, entonces acá hay una precisión. Bueno, en el numeral 5471615, ¿qué señala? Señala que para seleccionar el cargo de director de una IE integrada, el postulante debe contar con el nivel educativo más alto que registre dicha institución educativa, secundaria, primaria e inicial. Tengamos en cuenta esa precisión. A ver, ya nos preguntaron sobre los criterios. Hemos dicho que en la entrevista, pues en la aplicación, porque acá en Apolinar nos vuelven a preguntar si en la entrevista se toma en cuenta todos los criterios. En la entrevista que nos dice la pregunta, nos dice, en la aplicación del instrumento de entrevista solo se considera un criterio o más de uno. Bueno, recalcamos, volvemos a precisar que en la entrevista se toma en cuenta todos los criterios valorados en cada aspecto. Cada aspecto, como sabemos, tiene 5 criterios, ¿ya? Tiene 5 criterios y la entrevista valora dos aspectos, tengo en cuenta ello. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo más? A ver, aquí hay otra pregunta que llega desde Cusco. Dice, en la segunda selección, 5.4.7.6.15, hacen esa referencia en la pregunta, para seleccionar el cargo de directivo de una IE integrada, el postulante debe de contar con el nivel educativo más alto que registre dicha institución educativa, secundaria, primaria, inicial. A ver, con respecto a esta consulta, una IE integrada es una institución educativa que funciona en un mismo local y atiende a más de un nivel educativo en educación básica regular, inicial, primaria, secundaria. De seleccionar una de ellas, IE que cuenta con al menos 2 niveles educativos, el postulante debe de contar con el nivel educativo que corresponda al nivel más alto de la institución educativa integrada que selecciona. ¿Sí? Estamos revisando las preguntas. Acá nos pide, ¿no?, una consulta, dice que viene de Ayacucho, dicen el que no se acuerda la contraseña, cree otro nuevo. ¿Cómo hago para comunicar con Minedu que me cambie la contraseña? Bueno, por favor, debe comunicarse de la línea de atención 615-5887. Ahí para que le puedan brindar ayuda. ¿Qué más tenemos? Hay preguntas que ya le hemos respondido. Ya está. Sí, creo que estamos con las preguntas ya que han sido absueltas. Han sido absueltas.
Hemos tenido varias preguntas que hacen referencia a lo mismo, ¿sí? Y hemos podido dar respuesta. Sí, bueno, terminamos con esta actividad. Hemos tenido varias preguntas que han tenido la misma respuesta, como dice, el mismo numeral respectivamente, ¿no? Bueno, Anita. Bueno, estimados postulantes, aquí dejamos para más información. Está la línea de atención de consultas, es el 016155887. Si hay alguna consulta que ustedes están planteando, algunas precisiones, llamen a ese número. El horario de atención es lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde. También les recomendamos que visualicen la página de evaluación docente para que ustedes puedan ir enterándose de los procesos que se están realizando, también tener en cuenta ustedes las fechas clave, actividades clave donde como postulantes requieren ustedes estar informados o presentar alguna actividad o realizar alguna actividad dentro de este proceso de evaluación. Para que estén también informados sobre cómo se viene dando este proceso de evaluación de este concurso. Por nuestra parte, por mi parte, es una experiencia estar con ustedes, ¿no? Le agradecemos por su participación en esta charla informativa. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias, Edith. Gracias, Anita. Muy buenas tardes con todos.